Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de los mayores. Cuando vuelven del mercado no comen sin antes lavarse y observan otras muchas reglas tradicionales como el lavado de copas, de jarras y ollas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Le respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió: dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición. Pues Moisés dijo: sustenta a tu padre y a tu madre. Y también, el que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen: si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos, y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición. Y como esas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día, martes 11 de febrero. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta a Nuestra Señora de Lourdes. Hoy encomendamos a nuestra Madrecita del Cielo nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestros proyectos, pero también encomendamos a la Madre del Cielo la justicia que debemos practicar, la caridad, el bien, el derecho, poner en práctica las cosas que debemos hacer como auténticos cristianos, trabajar por la justicia y por la paz. A eso se nos invita, a ser constructores de paz constantemente, cotidianamente. También durante toda esta semana estamos orando, Jornada Mundial de Oración por los hermanos enfermos. Que la Madrecita del Cielo, la Santísima Virgen María, en la advocación de Lourdes, sea quien bendiga a los hermanos que están enfermos y ella los presente delante del Padre Celestial para que reciban la bendición de Dios Padre. Hoy encontramos un texto hermoso donde Jesús denuncia todas aquellas prácticas de rituales y de normas de los judíos que se convierten en unas normas sin fundamento y sin razón de ser. Cuando alguien asume las normas y se aprovecha de ellas, en sí las normas eran buenas: lavarse, purificarse, tenía que ver con el cuidado y con la misma salud, que eran preceptos buenos. Sin embargo, Jesús va un poquito más allá, porque los que manipulaban las normas y las leyes lo hacían ciertamente para su favor, para sacar provecho y ventaja de todo eso. Y por eso aprovecha esa crítica que le hacen los maestros de la ley a sus discípulos, y especialmente van y se la cuentan a Jesús. Ellos ven que los discípulos no se lavan las manos para comer. Inmediatamente, escándalo, de una vez se escandalizan y empiezan a decir: ¿cómo es posible que sus discípulos no sigan la tradición de los mayores? ¿Acaso no está mandado en la ley de Moisés que tienen que lavarse y purificarse antes de haber realizado cualquier actividad? Antes de comer tienen que estar bien purificados. ¿Tus discípulos por qué no lo hacen? Y el Señor aprovecha y dice: qué bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me dan es inútil, está vacío, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. En cambio, ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió: dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición. Les hace el Señor una crítica fuerte, dura, para que ellos se den cuenta
que la preocupación más grande que tienen no es que el hombre se acerque a Dios, sino es solamente que cumplan unas leyes sin razón, sin fundamento, incluso leyes que van por encima del mismo ser humano. Y ahí es donde Jesús aprovecha para recordarles: ustedes se valen más bien de las leyes y de las normas para sacar provecho y ventaja de ellas, y no para que los hombres vivan a plenitud su libertad, sino que tratan de imponerle carga pesada, tratan de imponerle un yugo duro, difícil de llevar, y ustedes ni siquiera dan testimonio de poner en práctica las normas y las leyes. Es una crítica dura, y uno dice: Jesús era bastante atrevido a la hora de decir, de denunciar y de echar en cara a aquellos que tenía al frente, y tenía fundamento y tenía peso en sus argumentos, porque luego más adelante en el Evangelio de hoy dice: ustedes dicen que han escuchado que Moisés le dijo: no abandonen a su padre y a su madre, tienen que velar por ellos, es la ley, es lo que manda Moisés. Sin embargo, ustedes dicen que si la persona declara eso, que está ayudando al templo, pues entonces tienen derecho de abandonar a sus padres. Y él dice: primero la persona. De ninguna manera puede ser más importante las cosas materiales que las personas. Por eso aprovecha para decirles: ustedes dicen que porque declaró para el templo, entonces pueden abandonar a papá y a mamá, y así no es. Entonces, mis hermanos, por eso a Jesús, más bien a los maestros de la ley, Jesús les cae incómodo, una persona pesada, porque conocía de la norma, conocía de la ley, y trata de que las personas vayan un poquito más allá, que den el siguiente paso. Las normas son para interpretarlas, y cuando una norma va en contra del ser humano, esa norma hay que quitarla, hay que abolirla, porque no sirve. Y quizá así hay muchas normas hoy en día en nuestros países, muchas normas que especialmente velan por mantener llenas las arcas de un estado, de una persona, pero no se preocupan por velar por la integridad, por la salud, por la educación de los demás seres humanos, de los paisanos, de la gente que está en necesidad. No se preocupan por eso. Lo que les interesa es echar mano de cuánto dinerito haya para ellos llenarse los bolsillos y luego salir corriendo y escondiéndose con el dinero de los más pobres, de los más necesitados. Es la denuncia que hace Jesús. Va un poco más allá. Alguno dirá: uy, pero ese Jesús solamente no se daba cuenta que era un precepto, que era algo para que no se enfermaran, que era cultural y que lo habían aprendido desde pequeños y todo eso es bueno. Pero Jesús va más allá. Hay algo más. Hay tras de fondo una situación de injusticia que es lo que el Señor desenmascara. Es lo que Él quita para ver el pecado, para ver la mala intención de los gobernantes, que ellos querían solamente sacar provecho de las normas y ni siquiera se comprometían por acercar a Dios a aquellos, sabiendo que ellos eran líderes religiosos. No acercaban a Dios a los más pobres, sino que especialmente les interesaba el dinero y tener ellos el poder, tener el sartén por el mango para manipular, para oprimir, para alienar al pueblo. Y ahí es donde Jesús denuncia, desenmascara, y por eso hoy cae también este evangelio para tantas instituciones que se preocupan mucho por mantener llenas las arcas, pero no por practicar la caridad y la justicia con los más necesitados. Empezando por nuestros estados, empezando por nuestros gobernantes, empezando por aquellos que hacen las leyes. Buscan solamente favorecer sus intereses y no buscan el interés del pueblo para que el pueblo ya deje de padecer hambre y tanta necesidad que vivimos a lo largo y ancho de todo el mundo. El Evangelio es claro, mis queridos hermanos. Ojalá que nosotros seamos buenos veedores de esa situación. Somos cristianos y tenemos que asumir la misma actitud de Jesús, denunciar todas aquellas situaciones que son situaciones de muerte y que no están bien llevadas, que en la práctica no se están llevando a cabo para que los más necesitados se vean bien favorecidos. Ofrecer oportunidades, tender la mano al necesitado es una tarea y un deber nuestro como cristianos, y también velar para que los recursos se vayan destinando al lugar que tienen que ir. Ojalá que asumamos esa tarea y entre todos ayudemos a nuestros pueblos para que los gobernantes no se queden con la mejor parte, sino al contrario, lo inviertan para el desarrollo de todos los pueblos. Rogamos al Padre Celestial, como ya decíamos al principio de esta predicación,
por los enfermos, por los tristes, los encarcelados, aquellos que tienen problemas y dificultades. También nos alegramos por el que cumple años el día de hoy, 11 de febrero. Dios te bendiga en tu cumpleaños y te conceda el amor y la paz, mucha salud y bendiciones. Que la Virgencita de Lourdes te bendiga, te guarde y te proteja y te indique el camino para seguir a Jesús. También oramos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los admita en el reino de los cielos. Y a todos nosotros el Señor nos bendiga por intercesión de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.